Y hablar con Dios no es sentarte en tu cocina, en tu cuarto, en tu bañera, en el lugar que tú prefieras, soltarle el rollo a Dios, porque terminar irte. Hablar con Dios es conversar, es decir, hablarle y escucharle. Y Dios hoy quiere despertar nuestro oído para que escuchemos su voz. Y yo he traído un vídeo, el mensaje de hoy es sal oyendo, no huyendo. ¡Sal! No huyas, escucha, porque huir sales despavorido sin sentido y no sabes dónde vas a terminar. Escucha que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por favor, el video. One more time. Doble clic sobre la pantalla. No hace falta ponerlo de nuevo, está bien así. Salió el vídeo, ¿no? El vídeo no, tenemos que salir nosotros. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. One more. Es asombroso. Yeah, you Juan. just made him go away. Oh my God. Was that cool or Puedes what? quitar el vídeo. Juan 10:23 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas, como el vídeo ha mostrado, escuchan la voz de su pastor y le siguen. Tú y yo somos ovejas del prado del Señor y es normal, es natural, es parte de nuestro ADN escuchar la voz del Señor y seguirle. Oír a Dios es lo normal, pero muchas veces lo anormal se convierte en lo normal en nuestras vidas. Muchas veces nos acostumbramos a no oír la voz de Dios. El pueblo de Israel en Éxodo 20:19 en adelante, al ver a Dios manifestarse en el monte Sinaí con truenos, con rayos, dijo: hey Moisés, hagamos un trato. Tú habla con Dios, nosotros te escuchamos a ti y Santas Pascuas. Se acabó. Vaya a no ser que yo justo haya pecado ese día, vaya a hablar con Dios y termine fulminado. Y a veces nos rezongamos, nos acostumbramos a decir: bueno, que el pastor, que Guillermo, que bien habla. No es porque sea mi padre. Qué bonito habla, es que cuando habla me trae una paz. Gloria a Dios, Dios usa a los pastores. Pero Dios habla que por encima de los pastores está el obispo, está el pastor de las ovejas, a los cuales ellos dan cuenta. Jesús de Nazaret, que es tu pastor, y tú como creyente estás llamado a escuchar la voz de Dios a través del pastor. Pero también que la pereza no nos impida escuchar la voz de nuestro Señor Jesús.
Lo que la religión propone es que hombres de Dios hablen y el pueblo escuche. Lo que Jesús vino a proponer en la cruz del Calvario es que a través de su muerte todos éramos hechos justos, todos los que creyéramos, de tal forma que todos podíamos estar en intimidad con nuestro Padre, en intimidad con nuestro Jesús, hablarle, escucharle, obedecerle, vivir para Él. Dios vino a proponerte una relación. Números 11:29, Moisés expresa un deseo, que es el deseo de Dios. Ojalá todo el pueblo fuera profeta y que Jehová pusiere sobre ellos su espíritu. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Dios no desea levantar solamente a algunos siervos, a algunos pastores. Dios desea levantar un pueblo que es real sacerdocio, un pueblo de profetas, un pueblo que escucha la voz de Dios, que la atesora en su corazón y que sale y habla la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios de forma inequívoca, tu vida cambia. La paz se instaura. Pedro dijo: solo tú tienes palabras de vida, solo tus palabras convierten a las personas, solo tu voz trae sanidad, solo tu voz trae salvación. Iglesia, quiero decirte algo. Hoy, más que escucharme a mí, necesitas escuchar a Dios. Si Dios logra hablarte algo a través mía, gloria a Dios. Dios usa a la burra de Balaam, a este burriquito, a este pollino, como decía pollino, como el que llevó a Jesús. Pero ya sea por mi voz, ya sea con visiones, ya sea con sueños, Dios quiere despertar. Yo te llamo a revelarte. Yo te llamo a inconformarte, a escuchar por diferido, a escuchar acerca de otro. Te llamo a plantarte delante de la presencia de Dios y decirle: si verdaderamente has muerto por mí, si yo soy tu oveja, si has dado tu vida por mí, quiero escucharte. Estoy harto que me lo cuenten otros. Quiero vivirlo en carne propia. Y Dios, cuando ve un corazón así, se derrite. Se derrite. Mira, hay una mentira muy cochina, muy cochina. Es que los grandes pastores y siervos escuchan a Dios y el pueblo escucha lo que los grandes siervos tienen para decirlo. Eso es una mentira. Nos hemos acostumbrado muchas veces en el pueblo evangélico a eso, pero no es el plan de Dios. De hecho, la reforma, la base de la reforma por la cual Lutero se rebela contra esas creencias que están fuera de la palabra de Dios, es que cada creyente tiene acceso a Dios a través de la sangre de Cristo, mediante la fe. Que no necesitamos al Papa, no necesitamos indulgencias, no necesitamos mediadores. Un solo Dios, una sola Escritura, un solo Jesús, una sola fe. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No digo que ahora te rebeles contra el pastor, por favor. Jesús me dijo: Jesús no va a hablar diferente a la Biblia. Jesús no va a hablar diferente a las cabezas que Él ha puesto, que siguen la palabra de Dios. Estoy hablando a que tu dependencia sea de la voz de Dios y no solamente de la voz de un hombre. Porque si Dios se lleva al hombre como se llevó a Elías, si aparece un carro de fuego y se nos va Guillermo, ¿qué pasa? ¡Ay, Señor! Volvemos todos para atrás. Dependencia de la voz de Dios. Dios quiere hablarte cada mañana y al hablarte, llevarte a vivir una vida sobrenatural. Cuando la anormalidad, aquello que no es común entre los creyentes, se convierte en tu rutina, en lo normal, hace falta una reforma. Y hermanos, con sinceridad en el corazón, te digo, hace falta una reforma. Hace falta que recuperemos la normalidad del Evangelio, que es vivir escuchando la voz de Dios y haciendo de Él a través de nosotros obras sobrenaturales. Quizás al escuchar esto, la pregunta del millón es: ¿qué me está ocurriendo?
¿por qué me cuesta tanto escuchar la voz de Dios? No hace falta que me lo digan. Yo sé que hay muchos aquí que aunque les cuesta un montón escuchar la voz de Dios. Yo sé que hay muchas personas aquí que han venido a más de un culto y nunca han escuchado la voz de Dios. Mira, hay una epidemia, hay una pandemia, hay una enfermedad que puede azotar nuestra vida. Esa enfermedad es la sordera espiritual. Mateo 13 en adelante, lo vamos a leer a continuación. Mateo 13 en adelante, puedes posicionar tu Biblia allí. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Jesús habla acerca de gran parte de la muchedumbre a la cual Él les predicaba, Él les hablaba, y al describirlos dice que oyendo no oyen. Parece una paradoja, ¿verdad? Si oyen, oyen, si no oyen, no oyen. ¿Cómo es que oyendo no oyen? Mira, te pongo una escena cotidiana común para que entendamos esto. Muchas veces la mujer o el hombre llega a casa luego de un largo día de trabajo y al respirar y sentarse, ¿no? Se sienta, de repente su mujer viene como una catarata a contarle todo lo que ha ocurrido en el día. Porque, cariño, me he encontrado con este mientras compraba esto, me ha llamado Pepito, uy, tal, me ha dicho así, me han mirado tal, como catarata, y de repente termina de hablar media hora. ¿Te has enterado, cariño? ¿Qué? Oyendo no oye. Oye, pero no oye. Mira, la sordera es una enfermedad por la cual uno tiene incapacidad o una deficiencia para oír en la percepción de sonidos. Pero la sordera espiritual es cuando un creyente, a pesar de que sus oídos naturales captan la palabra de Dios, esta palabra no germina en su corazón y no produce cambios. Es decir, una persona que padece sordera espiritual, cuando no hay cambios en su vida y la palabra no da frutos. Mira, si uno tiene ese sentimiento de que tu vida espiritual no avanza, no hay cambios, ve al otorrino celestial. Posiblemente un poco de sordera está entrando. Gloria a Dios que tenemos un buen médico. Al médico de los médicos, al otorrino de los otorrinos. Quizás la palabra para detectar cómo estamos escuchando es: ¿la palabra está produciendo cambios en mi vida? ¿Estoy cada vez pareciéndome más y más a Cristo? ¿Hay frutos en el trabajo que hago para el Señor? ¿Hay fe en el corazón? La razón, el cuadro que se presenta en Mateo cuando Jesús recuerda esas palabras del profeta Isaías, es un pueblo con un corazón engrasado, engrosado, con los oídos que oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, porque la sordera espiritual tiene dos hermanos. Digo hermanos casi gemelos, es la ceguera espiritual. Porque cuando tú no escuchas la palabra de Dios, no puedes recibir fe. Y si no recibes fe, no puedes ver lo que Dios quiere mostrar. Y cuando tú no escuchas la palabra de Dios, finalmente hay un problema de un corazón engrosado, insensibilizado, apático, que está duro. Es cuando aquellas veces tú estás en un culto, parece que todo el mundo está sintiendo a Dios y de repente está tu corazón como un ladrillo. Cuando semanas tú notas que la palabra de Dios resbala, se ha puesto chubasquero el corazón, le resbala la palabra de Dios. Y el Señor nos llama a ablandar nuestro corazón, quebrantarlo delante de Él para poder oír y ver
espiritual. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mira, lo primero que nos lleva a tener esa vida espiritual es el piloto automático, es la religiosidad. La religiosidad es el piloto automático. Es cuando tu corazón está lejos del Señor, está impermeable, tus oídos están tapados, tus ojos no ven, porque has convertido la gracia de Dios, el evangelio poderoso del Señor Jesucristo, en mandamiento de hombre. Toca culto. Con la palabra, amén, 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 amén. Hay que servir. Religiosidad, convertir una relación con el Dios Todopoderoso, con el Alfa y la Omega, con aquel que fundó la tierra, aquel que no conoce misterio. Alabaré, amén, amén, Dios te ama. Dios nos llama a romper la religiosidad, a que lo que vivamos por fuera también esté manifiesto por dentro. Jesús habló de la semilla, que es la palabra de Dios, que es poderosa. Y habló que aquello que determina el crecimiento de la semilla no es la semilla, es la tierra. ¿Cómo nos gusta echarle culpa al pastor? ¿Cómo nos gusta escudarnos en las circunstancias? Nos encanta. Y muchas veces decimos: uy, no, yo no doy fruto porque mi circunstancia. Si el pastor predicara lo que yo necesito, ahí sí. La Biblia dice que cuando la tierra está preparada, que cuando tu corazón está preparada y lo que habla el pastor, tu hermano, que tu líder, lo que sea, viene de aquí, eso es potente para dar fruto a 30, a 70 y a 100 por uno, dice el Señor. Por eso hay que dejar de echar balones fuera. Hay que arar la tierra. Hay que hacer barbecho en nuestro corazón. Para que la palabra de Dios produzca fruto. La Biblia dice que echó la semilla junto al camino. Se quedó en la superficie, no entró al corazón. El religioso se queda en la superficie, canta, te levanta las manos, te viene al culto, pero su corazón está como un témpano de hierro. Su corazón no tiene paz, su corazón no tiene gozo. Junto al camino, esa semilla la roba la palabra de Dios. El diablo roba esa semilla de la palabra. Y el fruto desaparece. Religiosidad. En segundo lugar, el piloto automático. En segundo lugar, mira, el segundo peligro es boicotear nuestro corazón. Es llenarlo de tantas cosas malas o simplemente que no son buenas, que no entre lugar para nada más. La Biblia dice que echaron la semilla, pero una de las semillas cayó junto a espinos. Junto a espinos. Estos son los afanes. Esto es el sistema de este mundo. El afán del siglo y el engaño de las riquezas. ¿Qué hicieron? Ahogaron la palabra de Dios. Lucas 21:34. Jesús dice: mira bien por vosotros mismos. Ojito. Dígale al hermano que está a tu lado: ojito, mira bien, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Es decir, que vuestro corazón, vuestra vida, no esté en saciar tus necesidades. Tengo que ir a la peluquería. Uy, con estos pelos, ¿cómo puedo salir a la calle? Por favor, tengo que comprar, no llego a fin de mes. Uy, comprar. Tengo hambre, venga, voy a comer. Que no estemos envueltos
En una vida vacía, al contrario, dice, busca el reino y lo demás será añadido. El peluquero, la peluquera llegará a tu casa. La comida el Señor proveerá y llenará esa nevera. Pero nuestro corazón tiene que estar cargadito, ahí desbordante de Cristo, de Jesús, de su paz, de su amor. No de glotonería, no de embriaguez. No de los afanes, de pensar cómo hacerme rico, cómo tener más. En todo caso, la única inquietud lícita es cómo dar más. Si tú dices, Señor, dame porque quiero dar más, ¿cómo puedo dar más? Mira, el Señor va a escuchar esa petición. Pero ¿cuándo puedo tener más? El coche, la casa. Algún soltero dice, a ver si tengo más dinero y las chicas ahora me quieren. Feo, pero con pasta. Que no estén cargados. Mira la mundanalidad. Estar llenos de cosas malas o cosas simplemente del mundo, terrenales, que no son eternas. Ahoga la palabra. No te extrañe que si toda tu semana, y te lo digo con sinceridad y con amor, toda tu semana de lunes a sábado está llena de eso. No llegues aquí y digas, Dios no me habla, ya no siento a Dios, ¿qué pasa? El pastor perdió la unción, los de la alabanza no están orando, tienen que ayunar, pónganse las pilas. No, hijito, hijita, me digo a mi hijito, es que no hemos permitido estar toda la semana cargados con otras cosas. La Biblia dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos hijos del Rey y estamos llamados a vivir de forma diferente. Quizás esto te duele un poco más. Zacarías 7:12, pusieron su corazón como diamante, duro. El diamante es lo más duro que hay, imposible de rayar para no oír la ley ni las palabras de Jehová. ¿Sabes qué endurece nuestro corazón y ensordece nuestros oídos? La desobediencia. Ellos pusieron su corazón como diamante. Estoy seguro que si tú entrevistabas a un judío de aquella época que Zacarías profetizaba, tú le decías, oye, ¿en quién crees? Yo creo en Jehová. Oye, ¿y tú escuchas su palabra? Sí, mira el primer mandamiento, segundo mandamiento. ¡Se lo sabían! Pero no obedecían la ley de Dios. Y la desobediencia, escúchame bien, la desobediencia endurece tu corazón y te imposibilita para escuchar la palabra de Dios. Mira, cuando tú en amor le dices algo a alguien para que le vaya bien, oye, mira, no te conviene, cambia, toma una decisión mejor, y no te escucha, se lo dices dos y tampoco te escucha, se lo dices, ya te quita la gana de decírselo. Y cada vez él te escucha menos. Es como la palabra de Dios se convierte como ese ruido. A veces tú llegas a un sitio, hay un ruido impresionante, pero al pasar el tiempo, tu oído se acostumbra a ese ruido y dejas de escucharlo. Dios nunca deja de tocar la puerta de nuestro corazón. Nosotros dejamos de escuchar los toques en la puerta a causa de la desobediencia. La Biblia dice, Mateo 13:21, pero como no entienden muy bien el mensaje, hablando de aquella semilla que cayó en pedregales, su alegría dura muy poco. Ellos reciben la palabra con gozo, pero su alegría dura poco, porque cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. No están dispuestos a obedecer en las duras y en las maduras. La palabra, cuando la recibimos, siempre es puesta a prueba. Ojito, mira bien. Cuando tú recibes una palabra de Dios, tu palabra va a ser puesta a prueba. Y tienes dos opciones. Oír a Dios. O la. La obediencia parcial es desobediencia. Yo estoy yendo al culto. El resto de cosas ahí debajo de la cama, que nadie las vea. Cuando tú no sabes y Dios te tiene que enseñar, Dios te va a enseñar. Pero cuando conscientemente obedecemos lo que nos viene, lo que nos queda un poquito mejor, lo que es más cómodo, lo que nos trae menos problemillas, eso es desobediencia. Y la voz de Dios empieza a apagar en nuestro corazón. No porque Él no quiera hablarnos, Él está deseando hablarnos, sino porque nosotros no queremos obedecerle y llevamos a nuestro corazón a endurecerse como un pedernal.
La sordera espiritual es un proceso. Nadie es sordo espiritualmente de la noche a la mañana. Dios le habla. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios le habla, Él no decide no obedecer y se endurece un poquito más. Dios le sigue insistiendo y cada vez esa sordera, ese endurecimiento termina siendo más crónico. Por eso te digo, si oyes hoy la voz del Señor, si tu corazón está impermeable, si sientes dureza, mira, escucha hoy la voz de su corazón. Humíllate delante de Él. Busca delante de su presencia. Él es amplio en perdonar, pero no hagas caso omiso. Dice la Biblia, Hebreos 3:12. Mira bien, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo cuarto que endurece nuestro corazón es la incredulidad. ¿Qué hace duro nuestro corazón? Es la incredulidad. Es no creerle a Dios. Y cuando no creemos, no obedecemos. Cuando no obedecemos, no creemos. Si tú dices creo y no obedeces, no estás creyendo. Estás charlando, estás hablando. Estás expresando una idea. Mira, hay algo tan importante y tan relacionado con esto que es la obediencia. De hecho, la palabra en griego que se traduce como oír se puede traducir literalmente como obedecer. En nuestra sociedad, que está tan centrada en la información, para ellos oír es escuchar una información. Pero en la palabra de Dios, en la visión de Dios, oír es cuando tú escuchas, eso entra en tu corazón y tú comienzas a actuar de forma diferente. Y no es tan difícil, es cuestión de decidir. Mira, ¿sabes algo me gusta de este pasaje? Que los discípulos tampoco se enteraron ni pepa de la parábola. Los discípulos dijeron, ¿qué quisiste decir, Jesús? Mira que los que no entendían escuchaban y no oían, eran los incrédulos, pero los discípulos tampoco. Pero ¿sabes qué hacen los discípulos cuando oyen y no entienden? Van a Jesús y le dicen, oye, no me he enterado, por favor explícamelo, quiero ser transformado por medio de la palabra. Si no entiendes, después del culto dile, pastor, mira, no sé cómo poner esta palabra por obra, busca a alguien maduro y dile. Aquí no es cuestión de ser Einstein, teólogos, es cuestión de tener un corazón humilde que presta atención a cada una de las palabras. Mira, hay tantas cosas que roban nuestra atención, los cacharritos estos, nuestros amigos, los ruidos, los medios de comunicación. Hay pocas personas hoy que prestan atención a la voz de Dios. Tú y yo estamos llamados a hacer eso. Mateo 15b dice, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos. Y el corazón entienda, se conviertan y yo los sane. Otra versión dice, pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para ver, se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje y cambiaría su manera de vivir. Y eureka, yo la salvaría, yo los salvaría. Dios es poderoso, la palabra de Dios es poderosa. El centurión dijo, con una sola palabra será salvo. Pero cuando no escuchamos, cuando no vemos, cuando endurecemos nuestro corazón, los que perdemos somos nosotros. No entendemos nuestra vida, no es transformada y no recibimos salvación de Jehová. La Biblia dice que finalmente las semillas que cayeron en buena tierra, 13:23 de Mateo, representan a los que oyen el mensaje, lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y con 30 semillas. Que produjeron fruta 30, 60 y a 100 por uno. Dios quiere producir fruto en tu vida. Pero estamos llamados a recibir la palabra, a atesorarla y a dejar que ella obre. Podríamos preguntar cuántos leen la Biblia cada día, cuánto leíste la última semana.
Mira, muchas personas oran y no oyen a Dios. En parte es porque no están leyendo la palabra. Y hay un caso, una historia que cuando preparé esto se me vino a la mente, que es la historia que está en Mateo 7:32, y vamos a terminar con esto. No he venido hoy a repartir zascas, a meter caña. Hay una buena noticia. Y el pasaje que acabamos de leer termina con el versículo 16 y 17, que dice: pero bienaventurados vuestros ojos que ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, oír lo que oís y no oyeron. Tú y yo somos privilegiados. Estamos delante de Dios. Él abre nuestros ojos para ver. Él abre nuestros oídos para escuchar. Muchos profetas desearon oír como nosotros oímos. Muchos hombres de Dios desearon aquello que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, que nos recuerda las palabras de Dios. Y tú y yo vivimos en el tiempo de privilegio. Hermanos, amigos, tengo una buena noticia. Jesús es poderoso para abrir el oído del sordo, para dar vista del ciego, para transformar el corazón endurecido. La Biblia dice, Marcos 7:32, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Las personas sordas de nacimiento, es común que tengan dificultades para hablar por cuanto no oyen. Y el oído, al oír, es la mejor forma, la forma natural que tiene el hombre para hablar y comunicarse. Pues aún teniendo las facultades para hablar, no son capaces de hacerlo. Y este hombre era sordo y era tartamudo, y unos amigos, algunas personas que no dice quién, la trajeron delante de Jesús. Y para comenzar a escuchar la voz de Dios, si tú tienes el oído taponado, el corazón endurecido, lo primero que necesitas es un encuentro con Cristo. Si conoces a algún hermano aquí que le cuesta oír a Dios, tú puedes ser aquel amigo que lo lleve a tener un encuentro con Cristo. Pero lo que transforma no son normas, no son religiones, no es lo externo, no es parecer bueno, es un encuentro con Jesucristo. Y tomándole aparte de la gente a este hombre sordo y tartamudo, Jesús le metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Lo que hizo Jesús es encontrarse con él y a continuación llevarlo aparte. Mira, para que Dios te hable necesitas intimidad con él. No way, diría un inglés, no hay otro camino. Intimidad con él. La oración y el ayuno, que están dirigidos a tener un encuentro con Dios, es el canal para que tus oídos sean abiertos. No vale solo con este momento. Aún Dios puede hablarte hoy, pero para vivir una vida de comunión con Dios, tienes que acostumbrarte a orar y a ayunar. Si no quieres escuchar a Dios, no lo hagas, tú te lo pierdes. Hoy vivimos en un tiempo de mucho ruido, de constante información que nos dice lo contrario a lo que Dios piensa. Y la forma de contrarrestarla es esta. Es el momento de que su iglesia sea llevada aparte, al lugar donde está la puerta cerrada. Queremos salvación en agosto, queremos que haya salvación, que sanidades ocurran, que haya milagros, pero si no somos puestos aparte con Jesús y le vemos cara a cara y escuchamos lo que Él tiene para decir a este pueblo, no vamos a poder oír.
¿Sabes qué decían los apóstoles? Cuando predicaban, no podemos callar de aquello que hemos oído y de aquello que hemos visto. Al ver a Dios obrar, al ver el Pentecostés descender, ellos no se podían retener. Pero Jesús les dijo, quedaos allí, en el aposento. Cuando descienda el poder me seréis testigos. ¿Por qué ayunamos en la iglesia? Porque nos ha visto el pastor gordito y dice, bueno, para hacerle un favor para el veranito. Para poder recibir ese poder, para ser testigos, para poder alinear nuestro corazón, nuestros pensamientos con Dios. ¿Cuántos días has ayunado de estos 18 días? No me lo digas. Mañana puedes ayunar. Hoy puedes salir de aquí y decir, hoy ayuno. Si no lo has hecho, escucha, ayuna. Prepárate para un encuentro con Dios, dice la palabra. Ayuna. Ayuna para dejar de escuchar el ruido de este mundo y empezar a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, mañana tras mañana, Él abre y despierta nuestro oído. En Isaías capítulo 50, mira, escuchar a Dios, oír a Dios es algo que tenemos que hacer mañana tras mañana. Ser apartados en intimidad. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Si no, se nos van a gastar las fuerzas en el camino. Si no tenemos un encuentro con el Padre cada día. Jesús decía, mira, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, es porque antes lo escuché de mi Padre. Queremos obrar como Jesús. Queremos creer y hacer obras mayores. Debemos de ser apartados. Y allí, en ese lugar, Dios hará su obra sobrenatural, meterá los dedos en nuestras orejas, tocará nuestra lengua y levantando los ojos al cielo, gimió por el dolor, gimió, clamó al Padre y le dijo, ¡Éfata! ¿Qué quiere decir? ¡Se ha abierto! Hoy en el nombre de Jesús digo, ¡Éfata! Abre los oídos, Señor. Éfata, abre los oídos para que te escuchemos, para que en nuestras bocas haya palabras de sabio para dar vida al cansado, libertad al preso, sanidad al oprimido, consuelo al enlutado, esperanza a aquel que no la encuentra. Éfata. Éfata, la palabra del Señor es lo que abre tus oídos. Y hoy hay palabra de Dios aquí para abrir tus oídos. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice hoy qué poderoso otorrino que tenemos, qué poderoso médico que tenemos. Así como es poderoso para sanar toda sordera natural, Él es poderoso para abrir nuestros oídos al momento, al declarar palabra de Dios sobre esa vida, al declarar palabra de Dios sobre esta iglesia. Los oídos son abiertos. Y la lengua, escúchame, tu lengua, mi lengua, la lengua es desatada, su ligadura es quitada. Si antes tartamudeabas, dudabas cuando querías predicar el evangelio, al abrir tus oídos, aunque no tengas estudio, aunque no tengas capacidad natural para hablar, vas a hablar bien. Moisés era tartamudo y guió a 1 millón de personas. Pedro era del vulgo, era un cateto y predicó a 3.000 y a 5.000 porque hubo un éfata, hubo una apertura de sus oídos y una apertura de su lengua. Oh, Jesús le dijo, no habléis, es otro tema. No era el momento de que su ministerio sea revelado. Pero ¿sabes cuando Dios dice éfata? Cuando Dios declara apertura de oídos y desata la ligadura de tu lengua. Pero cuanto más les mandaba el Señor que callasen, tanto y más
Tanto y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo: bien, lo ha hecho todo. Nuestro Dios es bueno, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Glorificado sea el nombre del Señor. Mira, hermanos, Dios quiere devolvernos a la normalidad. La normalidad del cristiano es una vida sobrenatural. Y hay una reforma que comienza en nuestro oído. Hay un B. Y estamos comprometidos con llevar el Evangelio. Pero para desatar la ligadura de nuestra lengua, Dios hoy nos llama a librarnos de toda sordera espiritual. A deshacernos de la incredulidad, de la desobediencia, de una vida como el mundo, como el resto, preocupados por las mismas cosas, de la religiosidad, y hablar su palabra sin impedimento. Yo te invito a que te pongas de pie. Y si verdaderamente necesitas que tus oídos sean abiertos, pasa adelante en señal de fe. Queremos declarar libertad sobre tus oídos. Escucharás la voz del Señor. Dios te hablará de mañana, de noche. Una vida sobrenatural será tu normalidad, pero es necesario que hoy decidas que necesitas una reforma, que hoy te inconformes a vivir una vida como la vive el mundo. Si necesitas que tus oídos sean abiertos, pasa adelante, no lo dudes, con valor. No te conformes a este mundo, que sea renovado tu entendimiento al conocer la voluntad de Dios. Cuando escuchas su voz, hoy Dios está llamando inconformistas a los que no se amoldan, a los que dejan de lado la religiosidad, la desobediencia, a los que dicen basta. Si pasas ahí y quieres escuchar, significa que quieres obedecer. Disponerse a escuchar a Dios es lo mismo que disponerse a obedecer, a dejar aquello que llevas años prometiendo, dejar al Señor. Significa rendirte al ministerio, a la obra que el Señor te está mandando a hacer. Si no hay disposición a obedecer, no vas a oír. Como mucho acumularás una experiencia más. Yo voy a pedir que los pastores, que el cuerpo ministerial pueda orar por cada persona, declarando libertad, apertura de oídos, desatando la ligadura de la lengua, declarando éfata sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dios está aquí y te quiere hablar, hermano. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te quiere hablar. Él dio su vida para esto. Despertarás mañana tras mañana mi oído para escuchar como los sabios. Jehová abrió mi oído y no me volví atrás, no fui rebelde. Oh, hay un espíritu de humildad y obediencia que Dios quiere desatar. Hay un espíritu de humildad y obediencia que Dios quiere desatar. Oh, espíritu, declaro sobre las personas que están aquí, éfata, abre el oído, sea abierto, sea abierto, sea abierto.